Nos ponemos en pie para comenzar el aula de formación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Pues nada, vamos a ver este documento, ¿eh? Ya sabéis que estamos en este año de la familia y fijaos qué curioso, ¿no? He cogido este documento de la Mulieris Dignitatem porque la presencia de la mujer en la familia es muy importante, ¿eh? Y por eso me parecía pues, que aunque no se ha dirigido directamente, ¿no?, a la familia, pero tiene mucho que ver, ¿vale? Bueno, pues vamos allá, además sois todo mujeres las que estáis, así que esto es genial, ¿eh? Para que luego digan, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, el motivo de este escrito por San Juan Pablo II, en el año 1988 escribe este texto. Bueno, pues es que se había hecho un sínodo. Ya sabéis que después de un sínodo, que es la consulta al pueblo de Dios, a los obispos, tal, luego el Papa siempre escribe una exhortación apostólica, se llama. Pues en este caso el Papa había hecho el sínodo, quería escribir la exhortación apostólica, que luego sacaría un año después, que sería la Christi Fidelis Laici, o sea, que había consultado preguntando eso sobre los laicos en el mundo, ¿no? Y entonces se había dado cuenta que era necesario, antes de sacar esa exhortación apostólica, sacar otro documento hablando exclusivamente de la dignidad de la mujer, y por eso sacó esta carta apostólica, sobre la mujer, ¿vale? Entonces así sabéis el motivo de este escrito, ¿vale? Bueno, pues tiene varias partes, entonces vamos a ir viéndolas cada una de ellas. Primero habla de la mujer madre de Dios, de la Theotokos, es decir, de la Virgen María, ¿vale? A la hora de hablar de la mujer, el Papa siempre pone de referencia a María, porque si decimos todas las alabanzas que decimos de María, no hay que olvidarse una cosa, que es que María es mujer, que es lo que la caracteriza. Por eso alabar a María es alabar a las mujeres, al género femenino, ¿no?, que está concentrado y llega a su plenitud en María, ¿no? Por eso lo primero que ves que en ella es Theotokos, es decir, Madre de Dios, el atributo más grande que se puede decir de ningún ser humano, es decir, ser Madre de Dios, la ha recibido ella. ¿Y qué significa esto? Ella dice que el ser madre, ¿no?, Cristo quiso venir al mundo en el seno de una mujer, y por lo tanto ser madre es algo que solo es de María. San José no es padre. Y por lo tanto la feminidad, ¿no?, la forma en que dais salud a las mujeres es un atributo pues, que ha llevado a poder tener este adjetivo, ¿no?, de la Theotokos, ¿vale? Bueno, pues no tiene más esto de Theotokos, ¿vale? Madre de Dios, atributo por excelencia propio de las mujeres. Luego dice, imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué las mujeres tienen dignidad, ¿no?, partiendo de ¿no?, base fundamental de teología? Dice, pues bueno, en la antropología cristiana, en el ser persona, la mayor cualidad que tiene el ser humano es ser imagen y semejanza de Dios. Entonces las mujeres lo sois, ¿vale? Y dice, ¿y cuál es el atributo propio de ser imagen y semejanza de Dios? Pues dos cosas. La primera es la razón. Tenemos la capacidad de razonar, que es una capacidad que no tienen el resto de animales. Los animales son capaces de hacer, ¿verdad?, pequeños razonamientos, pero la razón es la que nos hace capaces de ser trascendente, ¿no? Es decir, un delfín, por muy inteligente que sea y muy capacitado, ¿no?, para pensar que sea, es incapaz de hacerse una pregunta de ¿por qué existo? Y en cambio los seres humanos sí, ¿vale? Por eso, ¿verdad?, la mujer en cuanto especie, ¿no?, del género humano es capaz de usar la razón, y por eso es imagen de Dios, ¿vale? La segunda cualidad, ¿cuál es? La libertad, ¿verdad? No solo somos capaces de razonar, sino que somos imágenes de Dios porque somos capaces de usar la libertad para elegir y por lo tanto la capacidad de amar libremente, ¿no? Que esto los animales pues tampoco lo tienen, por eso no son imagen de Dios, ¿no? Los animales aman por alguna razón, ¿no? Es decir, tu perrito, si tenéis perritos, ¿no?, os quieren porque les dais de comer, les laváis, les cuidáis, ¿no? ¿Son libres a la hora de amaros? No, porque ningún animal yo veo que rechace a su dueño. Por lo tanto, y en cambio veo hijos que rechazan a sus padres, ¿no?
Pues esa es la libertad, ¿no? Que nos hace capaces de corresponder al amor o de negarlo. Bueno, ¿qué más dice de esta imagen y semejanza de Dios? Pues el Papa se remite al Génesis, ¿verdad? Y dice que en el Génesis Dios crea al hombre y de la costilla del hombre creó a la mujer. Y cuando fue creada, de la costilla del hombre, es decir, de la misma materia, no de una materia inferior, sino de la misma materia, cuando creó a la mujer, el hombre por fin dijo, ya no estoy solo, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por lo tanto, el Génesis, en esa expresión de Adán, que dice que la mujer es igual al hombre, es misma carne, es misma sangre, por lo tanto son iguales en dignidad. Y Dios dice, no, necesita una ayuda el hombre. Entonces esta ayuda, dice el Papa, no se refiere simplemente a que el Adán por sí solo no era capaz de dominar la tierra y necesitaba a alguien más que le ayudase, ¿no? Sino que dice, no, porque la ayuda no es solamente para someter la tierra, sino que es esa ayuda para entregarse a otra persona, ¿verdad? Y por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se uniría a su mujer, y serán los dos una sola carne. Esa es la ayuda de la mujer al hombre y del hombre a la mujer, ¿no? La necesidad del otro, ¿vale? Que están llamados a una comunión. Y entonces dice, ¿por qué esto ocurre? Dice, claro, ser imagen de Dios, ¿qué es? Uno mira a la Trinidad y en la Trinidad son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están en comunión de amor entre los tres. Dice, pues eso es lo que ocurre en el ser humano. Hombre y mujer están en comunión de amor y por eso son imagen y semejanza de Dios. Si solo existiese el hombre, no sería posible esto. Por lo tanto, no seríamos imagen y semejanza de Dios. Y en la Trinidad no son todos padres, no son todos hijos, ¿no? Son tres personas distintas, por eso es necesario que fuésemos distintos, ¿vale? Y en este ser imagen y semejanza de Dios os voy a leer un texto en el cual se habla de Dios como mujer, porque si Dios solo se representase con atributos masculinos, podríamos decir que la mujer es degradada, pero Dios también aparece con atributos femeninos, mostrando, pues eso, la dignidad de la mujer, que Dios se define como mujer en ciertos casos. Entonces, por ejemplo, un texto de Isaías dice, ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidarse, yo no te olvidaré. Compara el atributo femenino a lo que hace Dios con los hombres. Otro texto de Isaías, ¿no? Dice, como uno a quien su madre le consuela, así yo os consolaré. El consuelo se lo atribuye a las mujeres y Dios dice, yo igual que las mujeres. Otro texto de un salmo, el 131, dice, no, mantengo mi alma en paz y silencio como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado está mi alma en mí. Espera Israel en Yahvé desde ahora y por siempre. Como el niño en brazos de su madre, recién destetado, pues eso es Jerusalén en brazos de su Dios. Otro texto de Isaías también dice, como una madre, Dios ha llevado a la humanidad y en particular a su pueblo elegido. En el propio seno lo ha dado a luz en el dolor, lo ha nutrido y consolado. Aquí veis que por excelencia, ¿no? Lo he llevado en mi seno, lo he nutrido, lo he alimentado, como las mujeres en un embarazo, ¿vale? Entonces, como veis, imagen y semejanza de Dios en plenitud, porque Dios también se atribuye esos rasgos femeninos. Bueno, siguiente punto, ¿no? Primero era la Theotokos, luego imagen y semejanza de Dios, ahora Eva-María, el contraste, la relación de Eva con María. Entonces, bueno, ¿qué habla aquí? Aquí viene un tema ya importante y polémico. El pecado. Eva pecó y fruto del pecado de Eva han ocurrido una serie de desgracias en la humanidad, ¿no? Que son tres las que enumera el Génesis. La primera es que el hombre trabajará con fatiga. La segunda es que las mujeres darán a luz con dolores de parto. El dolor en el parto es la segunda. Y la tercera, que es la polémica, por así decirlo, que es la que el Papa quiere hablar sobre ella, dice lo siguiente la Escritura, dice, y a ti, mujer, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. ¿Vale?
Os la repito, y a ti, mujer, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Uno lee esto, ¿verdad? Y dice, Dios es que machista, ¿no? Ha provocado esta... No, lo que quiere resaltar esto, que el Papa lo va explicando poco a poco, que es que antes del pecado original, la relación entre Adán y Eva era entre iguales. Después del pecado original, se rompe esa igualdad. Se rompen tres cosas con el pecado original. La relación con Dios se rompe, ¿verdad? Se esconden de Dios. Se rompe la relación con la naturaleza, porque antes estaban en armonía con los animales, no se mataban, no, estaban en armonía. Se rompe esa relación. Y la tercera que se rompe, ¿cuál es? La relación hombre-mujer. Ahora se ven uno al otro como amenaza, y por eso hay una constante ruptura, ¿no? Que esto es curioso, porque uno piensa y dice, es verdad, aunque hoy, Día de la Mujer, que además hoy coincide, ¿no? El Día de la Mujer, se intente igualar al hombre y a la mujer, desgraciadamente por culpa del pecado, siempre vamos a tender, sin buscarlo nosotros, a esa amenaza constante del hombre con la mujer, a esa tensión del hombre y la mujer, sin llegar nunca a una igualdad, porque fue rota con el pecado original, ¿vale? Igual que con Dios nos pasa, Estamos en Cuaresma, tiempo de conversión, intentamos estar en relación perfecta con Dios y constantemente, ¿verdad?, pecamos y nos alejamos, tal. Entonces vemos que esa relación está rota, desgraciadamente. Que esté rota no significa que sea mala, significa que nunca vaya a volver a ser perfecta, ¿vale? Bueno, entonces dice eso, el Papa dice que se pierde esa estabilidad que había en la igualdad entre hombre y mujer, y dice, en la unión matrimonial tiene que haber un respeto, o sea, teniendo en cuenta que esta relación se ha roto para siempre, en la relación matrimonial, que es una relación de un hombre con una mujer, dice, es necesario que haya ese respeto, porque la mujer puede convertirse en el objeto de dominio y de posesión masculina. Por lo tanto, qué importante es, ¿verdad?, luchar siempre por esto. Y el Papa dice un texto que os voy a leer sobre la masculinización de la mujer. Es decir, que en esta búsqueda de igualar hombre y mujer constante, dice, hay un peligro que es que la mujer pretenda ser hombre, ¿vale? Os lo voy a leer. Dice, la justa oposición de la mujer frente a lo que expresan las palabras bíblicas, él te dominará, no puede de ninguna manera conducir a la masculinización de las mujeres. La mujer, en nombre de la liberación del dominio del hombre, no puede tender a apropiarse de las características masculinas en contra de su propia originalidad femenina. Es decir, que el problema de hacerme hombre es que pierdo mi ser mujer, que es la grandeza con la que Dios os ha creado, ¿verdad? Y por eso no se puede pensar que el otro género es superior, ¿vale? Claramente, donde tenemos que ser iguales, ¿verdad?, es en el estatus social, en las igualdades económicas, sociales, laborales, en eso sí, pero en el ser hombre o ser mujer, si uno pierde eso, pierde la grandeza con la que hemos sido creados, ¿no? Es lo que el Papa quiere decir. Bueno, Eva María, ¿no? El pecado de Eva, ¿qué es lo que ha provocado? Siguiente punto, Jesucristo. Oye, ¿Jesucristo qué hizo sobre la dignidad de la mujer? ¿Qué cosas hizo cuando él estuvo en la tierra? ¿Qué dijo? ¿Qué tal? Pues bueno, dice el Papa que Cristo fue, ante sus contemporáneos, el promotor de la verdadera dignidad de la mujer y de la vocación correspondiente a esta dignidad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Es decir, que Cristo, cuando caminó en la tierra, fue contracultural, es decir, elevaba a las mujeres a una dignidad que en esa época no tenían y que era muy chocante para quien le veía. Por lo tanto, Cristo claramente fue un gran defensor de la mujer. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Hay un pasaje, el de la samaritana, que vuelven los discípulos y ven a Jesús hablando con la samaritana, que le está predicando y tal. Y entonces dice el texto bíblico, dice, se sorprendían de que hablaba con una mujer. ¿Por qué se sorprendían? Porque un maestro nunca hablaba con las mujeres. Era como denigrante hablar con una mujer. Pues Cristo, en cambio, hablaba con las mujeres, las predicaba. Otro texto, ¿no? Si supiera quién y qué clase de mujer es la que le está tocando. ¿Os acordáis? Ese pasaje está en una cena y una mujer entra
se tira a sus pies, llora, le moja los pies, le lava, le perfuma los pies, ¿no? Y todos piensan, si supiera quién es, ¿no? ¿Por qué dicen esto? Porque era en la escala social lo peor, una mujer, y además pecadora pública, y le está tocando, se está contaminando con su pecado. Pues Dios dice, no, esta mujer se merece la misma dignidad que cualquier otro pecador. Otro pasaje, ¿no?, que le dicen a Jesucristo, ¿hoy es lícito divorciarse? Y dice, Moisés nos permitía el divorcio y repudiar a la mujer. Y Jesucristo ya sabe lo que respondió, ¿no? Puso en igualdad al hombre y la mujer, porque decía, a la hora de expresarlo lo ponía en igualdad, porque decía, si el hombre hace tal, 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 pero luego decía, y si la mujer hace tal, también cae en pecado, ¿vale? O sea que igualaba el pecado del hombre con el pecado de la mujer, no solamente señalaba el de la mujer. Más pasajes, pues por ejemplo, las mujeres con enfermedades que acudían a Cristo y Cristo las hacía caso y las curaba, ¿no? Como uno más. La mujer encorvada, ¿os acordáis?, que la cura, la suegra de Pedro, que estaba enferma, la que padecía flujos de sangre, que también la cura, la hija de Jairo, que la resucitó, la viuda de Naín, que tenía a su hijo muerto, o la mujer cananea que le suplica que cure a su hija con las migajas que caen de la cena. ¿Veis? Pues mujeres que Cristo las hacía caso y las curaba. Más cosas. Bueno, había mujeres que acompañaban a Jesucristo. En la Biblia nos aparecen sus nombres. Esto era llamativo porque normalmente era el maestro siempre acompañado de hombres solamente, el fariseo acompañado de hombres, de sus discípulos. Y Jesús permitía que las mujeres les acompañasen siempre, que fuesen una más. Más cosas que hizo Jesucristo. Bueno, en las parábolas ponía ejemplos de mujeres. Por ejemplo, la dracma perdida, ¿os acordáis de esa mujer que tenía las dracmas? Se le cayó una y la fue buscando y cuando la encontró dijo, qué alegría que he encontrado la dracma que se me había perdido. La de la levadura, la mujer que cocinaba con la levadura el pan. La de las vírgenes prudentes, que las pone como ejemplo. El óvulo de la viuda, ¿os acordáis? La que echó un centimillo y fue la que más echó, Cristo la puso por modelo. Entonces, como veis, las mujeres están presentes en la predicación. Luego, la mujer sorprendida en adulterio. Os voy a leer este pasaje. ¿Os acordáis, no?, que le presentan a una mujer y dicen, le hemos encontrado en adulterio. Y uno, claro, piensa y dice, ¿y al hombre qué pasa? Solo me traéis a la mujer, ¿no? Porque si hay adulterio, el hombre ha cometido también adulterio, ¿no? Pero solo traen a la mujer para que sea apedreada, ¿no? Y entonces cuando Cristo dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pues fijaos lo que dice el Papa de este pasaje, ¿no?, actualizándolo a hoy día. Dice, Jesús parece decir a los acusadores, esta mujer con todo su pecado, ¿no es quizá también y sobre todo la confirmación de vuestras transgresiones, de vuestra injusticia masculina, de vuestros abusos? Detrás de este pecado suyo se oculta un hombre pecador, culpable del pecado de otra persona, es más, corresponsable del mismo. Es decir, pues eso, que la adúltera no es porque ella sea como es, sino también es por culpa de los hombres que son como son. Iguala el Papa, ¿no?, la culpa del pecado, ¿no?, tanto del hombre como de la mujer. Más pasajes. Bueno, Cristo dice una cosa curiosa, ¿no? Dice, que esto dice hacia los hombres, dice lo siguiente, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, ¿no?, que no solamente la adúltera, sino que también le señala a los hombres el decir, oye, a las mujeres tenéis que mirarlas con dignidad, porque si no cometéis adulterio, no solamente ellas son las pecadoras, también vosotros sois pecadores. Más pasajes, pues por ejemplo, Marta y María en Betania, ¿os acordáis, no?, que Jesús disfrutaba mucho yendo a verlas y aparecen muchos pasajes, ¿no?, donde Jesús habla con Marta y María, ¿no?, pasajes largos, con diálogos muy buenos. Más relacionado con las mujeres, pues bueno, las primeras en acudir al sepulcro fueron las mujeres y las primeras a las que se le anunció que Cristo había resucitado fueron a ellas, ¿verdad? No está aquí, ha resucitado, ¿verdad? Bueno, pues estos son la vida de Cristo, que como veis Cristo elevó la dignidad de la mujer frente a sus contemporáneos, ¿verdad? Aquí hago yo un breve inciso, ¿vale?, que es el siguiente. Algunos dicen que la Iglesia es machista porque no hay mujeres sacerdotisas,
Y claro, uno ve todo esto que os acabo de leer, ¿no?, que es contracultural de su época, y dice, ¿Cristo podría haber dicho a mujeres que fuesen sacerdotes o apóstolas, ¿no? Claro que sí, se hacía lo que quería, ¿no? Y era muy contracultural, pero no lo hizo. Y entre los que acompañaban a Jesús no solo había hombres, había mujeres, y podía haberlas elegido, pero no las eligió. Esto es un dato importante, no las eligió. Por eso la Iglesia continúa esta elección de Jesucristo, no porque los hombres seamos mejores que las mujeres, sino igual que en la Eucaristía consagramos pan y no pan de arroz, sino pan de harina, porque Cristo lo hizo así, pues en el orden sacerdotal la materia es el hombre varón, porque así lo eligió Cristo y mantenemos ese mandato divino. ¿Vale? Entonces, bueno, pequeño inciso, esto es mío, cosa mía, pero que es importante, ¿vale? Para no reducir todo a la dignidad de la mujer a simplemente si puedo ser sacerdote o no. Dice, no, es que lo femenino es lo femenino, lo masculino es lo masculino, y el modo en que Dios ha querido obrar ha sido este. La Iglesia no puede modificarlo aunque quisiese. Bueno, siguiente punto, ¿no?, de esta carta apostólica. La maternidad-virginidad. ¿Por qué el Papa habla de la virginidad? Bueno, porque al hablar de la dignidad de la mujer, de todo este espectro de la mujer, pues hay que resaltar las mujeres casadas que tienen hijos y también la dignidad de las mujeres que eligen el camino del celibato, de la virginidad. Pues quiere resaltar el Papa cuál es su dignidad, ¿vale? Entonces voy a leer un texto, página 29, en el cual el Papa dice que la maternidad es superior a la paternidad. Y si digo eso, ningún hombre se queja, Con lo cual, las mujeres tenéis una dignidad superior en lo que se refiere a la maternidad y a la paternidad, ¿vale? Y os lo voy a leer el porqué. Dice, sin embargo, aunque los dos sean padres de su niño, la maternidad de la mujer constituye una parte especial de este ser padres en común, así como la parte más cualificada. Aunque el hecho de ser padres pertenece a los dos, es una realidad más profunda en la mujer, especialmente en el periodo prenatal. La mujer es la que paga directamente por este común engendrar, que absorbe literalmente las energías de su cuerpo y de su alma. Por consiguiente, es necesario que el hombre sea plenamente consciente de que en este ser padres en común, él contrae una deuda especial con la mujer. El hombre, no obstante toda su participación en el ser padre, se encuentra siempre fuera del proceso de gestación y nacimiento del niño y debe, en tantos aspectos, conocer por la madre su propia paternidad. La educación del hijo, entendida globalmente, debería abarcar en sí la doble aportación de los padres, la materna y la paterna. Sin embargo, la contribución materna es decisiva y básica para la nueva personalidad humana. Entonces, como veis, el Papa lo resalta claramente, ¿no?, la importancia de la maternidad, porque ya desde que comienza la vida, ¿no?, los padres empiezan a ser padres, porque ya está embarazada la mujer. Claro, hay 9 meses donde el padre duerme en paz y no tiene dolores ni ponerse una postura o en otra, ¿no? Hay 9 meses donde el padre come lo que le apetece y donde la mujer, ¿verdad?, pues come, vomita, sufre, le pesa más la tripa, ¿no? Un montón de cosas que solo las que sois madres lo habéis experimentado. Pues el Papa dice, antes de ver al niño, la madre ya es madre, ya ha aprendido a ser madre, ya ha aprendido lo que es vivir para otra persona, y el padre, en cambio, está empanado, no sabe nada porque lo ve todo desde fuera, ¿vale? Y dice, pues eso que ocurre en la madre no solo es lo que ocurre en el embarazo, sino que luego en la vida hay un aspecto especial de la maternidad que el hombre nunca será capaz de comprender porque no ha vivido esa maternidad, ¿vale? Entonces, bueno, esto está muy bien decirlo, porque a veces en este igualar al hombre y a la mujer parece que la mujer tiene que llegar a ser hombre. Y por eso os digo que hay cosas femeninas que son superiores a las masculinas, y es donde el hombre tiene que aprender a ser mujer, es decir, tiene que aprender de la mujer a vivir la paternidad, ¿vale? Bueno, entonces dice que la mujer, eso como madre y primera educadora del hombre, tiene una precedencia específica sobre
el hombre. Vamos a ver ahora sobre la virginidad. ¿Qué dice el Papa de esta virginidad? Dice lo siguiente, la virginidad por el reino de Dios. Es fundamental la frase de Jesús dicha en el coloquio sobre la indisolubilidad del matrimonio, ¿no? A Jesús le preguntan, ¿es lícito divorciarse? No, tal, ¿no? Y entonces, acabado eso, dice Cristo, al oír esta respuesta que el Señor dio a los fariseos, los discípulos le dicen, si tal es la condición del hombre respecto a su mujer, no trae en cuenta casarse. O sea, fijaos qué mentalidad, ¿no? O sea, veían como que si esto es para toda la vida, entonces qué horror casarse, ¿no? Esto es imposible, nadie lo puede vivir. Y entonces, ¿qué dice Cristo? Cristo aprovecha la ocasión de aquella opinión errónea para instruirles sobre el valor del celibato. Distingue el celibato debido a defectos naturales, incluidos los causados por el hombre, del celibato por el reino de los cielos. Hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Se trata de un celibato libre, elegido por el reino de los cielos, en consideración de la vocación escatológica del hombre a la unión con Dios. Entonces, lo que el Papa quiere resaltar es lo siguiente, que es que el celibato, la virginidad de la mujer, no consiste en quedarme soltera, sino que tiene que ser un celibato libre, elegido libremente, y por el reino de los cielos, ¿no? Estas dos cualidades, libremente, que lo ha elegido ella, y por el reino de los cielos, es decir, por un fin sobrenatural, ¿vale? Por Dios. Y por eso el celibato y la virginidad siempre tienen este punto escatológico, es decir, que apuntan como al final de los tiempos, ¿no? Que será la unión de todos con Dios, ¿verdad? Anticipada en ellos, ¿vale? Bueno, entonces dice, en esta virginidad de la mujer también realiza su valor personal, es decir, que su femineidad, ¿cómo es esto? Femineidad, si está bien dicho, la mujer la puede realizar en su virginidad. ¿Cómo? Pues en este sentido, la expresión que usamos está bien usada con las mujeres, mediante un amor esponsal. La mujer que se consagra a Dios, se dice que su esposo es Cristo, ¿verdad? Y eso está bien dicho. Claro, el hombre, como yo, que me consagro en virginidad, yo puedo decir, mi esposo es Cristo, pero queda un poco raro, ¿verdad? En cambio, las mujeres, queda bien dicho, ¿no? Por eso la mujer realiza su feminidad, porque esa entrega al otro la realiza en plenitud a través de Cristo, a través de Dios. Pero claro, en este ser virgen, la mujer renuncia a dos cosas. Renuncia al matrimonio y renuncia a la maternidad física. El hombre, en cambio, ¿verdad? Esa maternidad física, renunciamos a ella, pero de un modo distinto, ¿verdad? Porque el experimentar, como se dice hoy día, ¿no? Quiero experimentar lo que es ser madre, eso lo experimentan las mujeres. El hombre experimenta lo que es que nazca un niño, pero el ser madre, ese proceso de gestación, el hombre nunca lo podrá experimentar, ¿verdad? Por eso la renuncia de la mujer virgen es mayor, porque renuncia a esa maternidad física, ¿vale? Siguiente punto de la encíclica, de la carta apostólica, la Iglesia esposa de Cristo. En este ser mujer, pues claro, el Papa quiere resaltar que la Iglesia siempre la llamamos en femenino, y hay una relación Iglesia esposa de Cristo, ¿verdad? De la cual habla Efesios 5, que os lo voy a leer, ¿vale? Página 37. Este texto es un poco más largo, pero habla de esta relación Cristo-Iglesia, hombre-mujer. Es una analogía, ¿vale? Digo, para que nadie se escandalice de lo que dice de las mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del bautismo en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo, porque nadie aborrece jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la Iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso,
Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. ¿Vale? Este pasaje es muy importante porque se habla de este misterio, de este sacramento de Cristo con la Iglesia, esta entrega de siempre de Cristo hacia su Iglesia, y se pone en relación con el sacramento del matrimonio, con esa entrega del hombre con la mujer para siempre. Por eso esta analogía tiene esta dificultad, que se puede entender que el hombre siempre es mejor que la mujer, porque claro, en la relación Cristo y la Iglesia, Cristo es lo mejor y la Iglesia es la pecadora, la que falla, la que es infiel y por lo tanto, ¿verdad? Tal. Bueno, entonces en esta relación, ¿qué dice? Pues bueno, que Cristo es esposo, que Cristo es fiel en su amor esponsal y la mujer en cambio es infiel. La mujer, Iglesia, se entiende, ¿vale? Es infiel. Pero habéis oído eso que se dice, ¿no? Que la mujer sea sumisa a su marido. Entonces vamos a ver qué quiere decir esto de que la mujer sea sumisa a su marido, porque es en la analogía de que de que la Iglesia sea sumisa a Cristo. Es decir, que la Iglesia pues no se invente cosas, que la Iglesia no innove donde no tiene que innovar, ¿no? Que sea sumisa, es decir, obediente a Cristo, ¿vale? Entonces, en esta analogía, claro, al usarla entre hombre y mujer, se puede pensar que la mujer sea sumisa al marido. Y dices, no se refiere a eso. Por eso el Papa lo aclara de la siguiente forma. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Amadlas como exigencia de esa unión especial y única mediante la cual el hombre y la mujer llegan a ser una sola carne en el matrimonio. El autor de la carta a los Efesios no ve ninguna contradicción entre una exhortación formulada de esta manera y la constatación de que las mujeres estén sumisas a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. El autor sabe que este planteamiento, tan profundamente arraigado en la costumbre y en la tradición religiosa de su tiempo, ha de entenderse y realizarse de un modo nuevo, como una sumisión recíproca en el temor de Cristo, tanto más que al marido se le llama cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, y lo es para entregarse a sí mismo por ella, e incluso para dar la propia vida por ella. Pero mientras que en la relación Cristo-Iglesia la sumisión es solo de la Iglesia, en la relación marido-mujer la sumisión no es unilateral, sino recíproca. Entonces veis que el Papa no deja duda ninguna, La sumisión es recíproca, del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, porque Cristo e Iglesia es una analogía que nos ayuda, que tiene semejanzas, pero que también guarda una gran no semejanza con esa relación. Bueno, ¿qué más?